En caso de que la cubierta del testamento presentara notorias alteraciones que hagan presumir haberse abierto, es una presunción, y lo notorio es algo que puede cambiar de criterio. Juan puede pensar una cosa y Pedro otra. Obviamente hay un elemento subjetivo allí. El notario, luego de proceder a la apertura y publicación del testamento, levantará el acta pertinente haciendo constar estos particulares y remitirá todo lo actual al juez competente. Es decir, presunción de alteración igual va a juez. En estos casos, el testamento únicamente se ejecutará en virtud de sentencia ejecutorial que así lo disponga. Por lo tanto, de existir alteraciones notorias, presunciones serias de que el testamento fue previamente abierto, cuando quien único que debe abrirlo es el notario, él tiene que enviarlo al juez en estos casos. La diligencia concluye con la suscripción del acta de apertura y lectura del testamento, al cabo de lo cual todo lo actuado se incorporará al protocolo del notario, otra vez una protocolización legal, a fin de que otorgue las copias respectivas. Numeral 20. Será facultad del notario proceder al registro de firmas de funcionarios y representantes de personas jurídicas, siempre y cuando haya petición de parte y el notario tenga conocimiento pleno de quién registra su firma. Primer detalle. Le exigen al notario que tenga conocimiento pleno de quién registra su firma. Yo digo, ¿cuándo el notario no debe tener conocimiento pleno de quién firma, quién interviene? El conocimiento pleno del notario se da cuando le pide su cédula y constata a la persona que es. Esto nos lleva a un tema de análisis que lo podemos tener en varias circunstancias de estos numerales. A ver, ¿hasta qué punto debe llegar el notario en la certificación o confirmación de que la persona que está en la cédula que se le exhibe es la persona que está frente a él? A ver, yo llevo más de 20 años dando clases en la universidad. A mí a veces se me dificulta mucho reconocer personas que han sido mis alumnos, pero sobre todo mis alumnas. Porque la mujer cambia más. La mujer se maquilla, se opera, se pone peluca, se pinta el pelo, se lo corta, se lo deja largo, se pone extensiones. Está en cinta, no está en cinta, se pone una gafa, se pone un pañuelo. Es decir, hay miles de variaciones. Los hombres son un poco más estables, ¿no? Un terno, una camiseta, todo, pero generalmente la cara, así se opere, no son pues generalmente cosas drásticas. El notario, vamos a poner el ejemplo de un notario hombre, porque obviamente también juega este tipo de cosas, porque son temas de delicadeza. El notario hombre tiene frente a él a la persona que le da una cédula, donde hay una mujer muy joven, muy guapa, y frente a él tiene una persona que no está muy joven, no está tan guapa, como en la foto de la cédula. ¿Qué le va a decir el notario? Oiga, este es usted. Lo primero que la persona le va a decir, ¿qué? Estoy fea, estoy vieja. No, ¿cómo va a creer, señora? Usted es muy guapa. Pero, ¿cómo que está un poco distinta? Esa palabra la mujer no la procesa. La procesa como me estás diciendo vieja fea. Para ponerle un poco de matiz al asunto. Entonces, vamos a poner, yo tengo una notaria, amiga mía, que me dice, yo soy de frente. A mí cuando la persona no me parece, oiga, denme otro documento, porque aquí usted no se parece. Pero esa es la forma de ser de ella. Y una forma de ser no agresiva, pero una forma de ser mucho más directa, ¿no? Y no se casa con nadie. Y si no le gusta, qué pena, me dice. Pero yo tengo todo el derecho a contratar porque es mi notaría y no me quiero que me metan en problemas. Por supuesto, la otra persona se siente agredida porque se siente que le están diciendo como que quieres engañar. Pero sí hay casos, y yo conozco varios, de personas, por ejemplo, hermanas que se prestan hasta los pasaportes. Y son muy parecidas entre sí. Es decir, ¿cómo puedo llegar al 100% de certeza de que la persona que está en la foto del documento es la misma persona que tengo frente a mí? Porque sí hay casos de personas que cambian o la cédula tiene muchos años. El notario puede decir que no, con la misma salvedad que les dije en otro numeral. Les digo, si usted como notario no le teme a una demanda por discriminación o porque le ha insinuado que es un pillo, lo que sea, hágalo.
Pero si no, hay que tener mucho tino, hay que tener mucho tacto para manejar este tipo de situaciones. Sin olvidar, y ya lo dije, que el notario tiene todo el derecho a confirmar, porque también es su pellejo el que está de por medio, si es que el día de mañana prueban que la persona que firmó no era él, sino que estaba en Estados Unidos y firmó otra persona. Ahí tiene doble problema, porque la firma de la persona no es auténtica, porque la persona no firmó, y la otra porque no ha estado de viaje. Porque vamos a los otros casos y hablemos un poco en confianza. Pues, es decir, hay notarios que confían en su abogado y le dicen, mira, tráeme firmado esto por fulano de tal. Y esa persona no fue a la notaría, a pesar de que el notario está diciendo que da fe de haberla visto, de haberle pedido sus documentos. Pero por último, la firma es auténtica. Usted sí la tomó de la persona que es. Pero vamos a pensar que la firma es auténtica, pero el documento se hizo en una fecha en que esa persona estaba de viaje. Se olvidaron. Y aunque es auténtica o que está en la cárcel. Entonces, ¿cómo es pues que aparece la firma? Ahí es cuando el notario tiene problemas. Por eso es que muchas veces el notario, cuando tiene confianza con la parte, le dice, no me metas en problemas. Cuidado, ¿no? O sea, advierte. Y el notario a veces está muy atento a las fechas para no caer en alguna contradicción en cuanto a la persona no haya estado. Si se fue de viaje dentro del Ecuador no pasa nada, pudo haber estado, porque yo le puedo decir, sí, estaba en Esmeraldas, pero bueno, pues por ahí me fui a Quito, tomé un avión y estuve en una hora aquí. Pero hay situaciones en las cuales, si estás en el extranjero y estás en Europa, no hay forma de que puedas probar de que estuviste aquí el mismo día. Porque no hay avión que lo traiga uno de Europa en menos de 8 horas promedio. No son 12 o 14. Entonces, esa es la circunstancia. Yo les digo, una ley no tiene que decirlo. Yo creo que el notario tiene absoluta libertad para poder exigir a la parte que se identifique adecuadamente. Y siempre tiene la posibilidad o la potestad de decir, vea, si yo no estoy conforme, si usted no quiere decirme otro documento, yo prefiero no hacer la diligencia. Con los riesgos que ya he dicho que puede pasar. Bien. Esto porque aquí decía que el notario tenga pleno conocimiento de quién registra su firma, ¿no? Luego, el documento que contenga la certificación de firma en virtud de este procedimiento de registro gozará de autenticidad, pero no tendrá los efectos probatorios de instrumento público para cuyo efecto se procederá de conformidad con lo previsto en las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos. Por lo tanto, vuelve otra vez a ser muy clara la ley en decir que un documento que tiene una certificación de firma no se convierte nunca en instrumento público. Será un instrumento privado con reconocimiento de firma. Al igual que si yo llevo un contrato y llevo para que el notario me reconozca las firmas y el notario llama a las partes y dice, ¿son sus firmas? Sí. Sella que son las firmas auténticas de las personas que firmaron el contrato. Ese contrato es instrumento público o privado, es privadísimo. Es un documento privado con reconocimiento de firma. Y si lo protocolizo, ya lo hice, instrumento privado. Negativo. Es un documento, perdón, ¿lo hice instrumento público? No, es documento privado protocolizado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque los abogados solemos, me incluyo, repetir a veces esto de que ya es instrumento público y no lo es. Sigue siendo privado. Bien. El artículo 21. Autorizar los actos de amojonamiento y deslinde. Todavía me acuerdo que un alumno pensó que esto era un problema de laxante. Amojonamiento y deslinde en sectores rurales que a petición de las partes, siempre que exista acuerdo, ojo, siempre que exista acuerdo, tengan por objeto el restablecimiento de los linderos que se hubieran oscurecido, desaparecido o experimentado cualquier cambio o alteración, o en que se deban fijar por primera vez la línea de separación entre dos o más inmuebles, con señalamiento de linderos. Al efecto se señalará fecha y hora para la diligencia a la que acudirán las partes, que podrán designar perito o peritos, quienes presentarán sus títulos de propiedad y procederán a señalar e identificar lugares, establecer linderos y dar cualquier noticia para establecer los hechos. Bien, a ver.
Primero, sectores rurales, no urbanos. El amojonamiento, el deslinde, la fijación del lindero por primera vez, muy difícilmente, no muy difícilmente, pero en muchas ocasiones implica una oposición del que está al lado. Los linderos muchas veces no son tan exactos, sobre todo los linderos medidos en escrituras hace muchos años o décadas atrás. Hoy con el tema del GPS y toda la ubicación satelital, poner hitos es mucho más fácil y confundirse es mucho más difícil. Pero en escrituras pasadas, las disputas sobre linderos que están mal calculados, mal puestos, mal aplicados, cabidas que no existen, etcétera, son abundantes. Dentro de ese punto de vista, el notario, la ley ha sido muy cautelosa en protegerlo al notario, en blindar al notario cuando estamos hablando, primero, de sectores rurales y segundo, cuando especifica muy bien cuáles son los casos en los cuales él debería intervenir. Cuando dice siempre que exista acuerdo, le está diciendo al notario que en el momento que vino el vecino y le dice no estoy de acuerdo, ya terminó la condición de la cual pendía esta diligencia notarial. Dice el segundo inciso: de esta diligencia se levantará un acta siempre y cuando exista conformidad entre todas las partes, otra vez en acuerdo entre las partes, la que se agregará al protocolo del notario, otra vez legal, un billetito adicional, y de la cual se entregará copias certificadas a las mismas para su catastro municipal e inscripción en el registro de la propiedad correspondiente. Ok. Resulta que este artículo 21 también se le quitó la parte final de que estaba en la ley anterior. El artículo 20, el numeral 21, tengo aquí la ley anterior, tenía también un último inciso, más breve que el que tenía el artículo 20. De presentarse oposición, el notario procederá a protocolizar todo lo actuado y entregará copias a los interesados para que estos, de considerarlo procedente, comparezcan a demandar sus pretensiones de derecho ante los jueces competentes. Muy bien. La pregunta aquí del millón es: si ya no tengo este inciso final, porque lo eliminaron, ¿qué hago con el segundo inciso que dice: de presentarse oposición a la parte de esta diligencia, el notario irá a la exposición? En este evento elaborará un acta y la enviará al conocimiento del juez competente. Entonces usted me va a decir: ya hay un elemento de oposición y envío al juez. Y yo le digo: muy bien,